Hace años atrás había un agricultor de un pueblo muy pequeño que estaba ansioso por salir y ver algo del mundo. Su gran oportunidad llegó cuando su sobrino consiguió un trabajo en una naviera y le invitó a ir a Holanda. Le dijo: tío, ¿quieres ir a visitar al mundo? Le invitó a ir a Holanda, pero solo, eso sí, por un día, para llevar una carga, dejar una carga y recoger otra. Esta era su gran oportunidad de ver el mundo exterior. Además, su esposa no lo dejaría escaparse por más tiempo que eso. Así que se subió al barco con su sobrino y se fueron a Holanda. Su aventura comenzó tan pronto como llegaron al puerto de Rotterdam. Estaba lleno de los veleros más grandes y hermosos que había visto en su vida. Vio a un transeúnte y le preguntó: ¿quién es el propietario de todos esos barcos? Y el transeúnte le respondió en holandés: Kenietsbergsan. Kenietsbergsan. Eso significa no le entiendo. ¿Ok? ¿Qué significa Kenietsbergsan? No lo entiendo. El granjero pensó en eso por un momento y le dio las gracias y se dirigió al centro de la ciudad. Muy pronto pasó por una gran tienda tan grande que podían tomar todas las tiendas de su pueblo y colocarlas en la planta baja de esa gran tienda. Nunca había visto algo así. Y le preguntó a otro transeúnte: ¿quién es el propietario de toda esta gran tienda? Y obtuvo la misma respuesta: Kenietsbergsan. Vio una gran mansión y le preguntó: ¿quién vive allí? Y la respuesta llegó de nuevo: Kenietsbergsan. ¿Cómo le respondieron? El hombre se fue a la plaza central del pueblo, de la ciudad, y observó que había una estatua de alguien que parecía muy importante, y le preguntó a alguien en la plaza: ¿quién es ese? Y le dijeron. En el camino de regreso al puerto, porque ya se le fue el día, pasó una procesión fúnebre con los carruajes más elegantes que había visto, uno tras otro. Y le preguntó un transeúnte: ¿quién se murió? Y le respondió: Kenietsbergsan. El campesino estaba profundamente conmovido, por eso se quitó el sombrero y se quedó en silencio hasta que pasó el último carruaje. Cuando regresó a su pueblo, les contó a todos sobre su gran aventura. Y les contó que había aprendido todo sobre un hombre increíble, que poseía una flota completa de barcos y hermosos veleros. Vivía en una gran mansión, era un respetable héroe nacional que tenía su estatua en la plaza central de la ciudad. Y él, un humilde granjero, había estado allí y había visto su procesión fúnebre con sus propios ojos. Y el nombre de este hombre maravilloso es Kenietsbergsan. Así sucede muchas veces con nosotros por culpa de los prejuicios. Muchas veces pensamos en tener alguna información sobre un tema particular o haber escuchado a otro hablarnos de un tema. Eso nos hace expertos del mismo. Pero ¿sabe qué? Necesitamos indagar, necesitamos ahondar, profundizar para tener el cuadro completo de la información. Nunca se quede con una sola información y así va a descubrir realmente qué significa Kenietsbergsan. ¿Ok? ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy vamos a comenzar a estudiar la carta a los Efesios. Y al estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, necesitamos aprender lo más posible sobre la circunstancia de esos lectores, sobre la gente a quien se le escribió la carta a los Efesios. ¿Ok? Para que cuando usted consiga por ahí Kenietsbergsan, sepa de qué está hablando. ¿Ok? Y no repita como loro, que es lo que realmente muchas veces hoy en día nos conseguimos dentro de muchas iglesias.
Sencillamente porque le escuchamos a un pastor decir algo, nosotros vamos y lo repetimos como loro a otra persona. Porque resulta que prendimos el canal de enlace y entonces escuchamos y decimos, Efesios. De hecho, cuando nosotros muchas veces nos acercamos a la palabra del Señor, muchas veces nos acercamos con algo que se llama prejuicio. Y ese prejuicio hace un daño bastante fuerte en nuestro conocimiento y en la profundidad de la palabra del Señor. ¿Ok? Si usted hoy, 5 de enero, tiene alguna concepción de algún versículo de la palabra del Señor, yo quiero invitarte a que no te quedes con esa concepción, sino que tú profundices a lo que va más allá. Trata de digerir más ese versículo. Y todos estamos autorizados para esto. Óigame, la palabra de Dios no se hizo para los inteligentes. La palabra de Dios no se hizo para los brutos. La palabra de Dios no se hizo para los letrados y tampoco para los iletrados. La palabra de Dios se hizo para los hijos de Dios. Amén. Así que escúchela, indáguela, aproveche y sáquele el mayor provecho. La carta de Efesios es una carta maravillosa, excelente, donde podemos, hermanos, disfrutar de muchísimas enseñanzas de la palabra del Señor. Pero hay 2 desafíos que hay que tomar en cuenta al estudiar esta carta. El primero es que fue escrita en una cultura griega diferente quizás en muchos puntos a la nuestra. Eso hace que nos sea difícil entenderlo en algunos puntos en que nosotros decimos, oye, pero esto era así en aquel tiempo y hoy es así. Hoy tenemos un contexto en Charallave, en los Valles del Tuy, en Venezuela, en el año 2020. ¿Ok? Esta carta fue escrita en el año 60, entre el 61 y 62 después de Cristo. Por supuesto, habían situaciones políticas, sociopolíticas, culturales, artísticas que envolvían esta carta. Sería buenísimo, yo quiero recomendarle a los que tienen acceso a internet que puedan meterse. Hay una explicación de la iglesia que hizo la Iglesia Católica, un recorrido por la ciudad de Éfeso. Y hace un recorrido histórico, arqueológico sobre la ciudad de Éfeso y usted va a observar grandes cosas, va a observar va a tener una gran información sobre lo que es la ciudad de Éfeso y eso va a aclarar muchísimo a ver por qué el apóstol Pablo, por ejemplo, hacía tanta referencia al templo y decía, nosotros somos el templo no hecho de piedras. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a algo particular. Y era porque en todo Éfeso se veía el gran templo de la diosa Diana. Yo quiero que, Gabriel, por favor, me ayudes ahí con la imagen. Un espectacular templo. Ahorita le voy a hablar de las dimensiones del templo para que ustedes observen. Y cuando... No, esa es Diana. El templo. Ese que está ahí. Eso era algo inmensísimo que había en Éfeso, ¿ok? O la diosa Artemisa, también le llamaban la diosa Artemisa o la diosa Diana, ¿ok? Si lo puede poner más grande sería bueno. ¿Ah? No, búsquelo en YouTube. El video está en YouTube. Se llama Recorrido por la ciudad de Éfeso. Entonces, ahí vamos a poder entender, oye, imagínense la magnitud de ese animal, era gigantesco, se veía desde toda la ciudad. Y yo me imagino que cuando Pablo escribió eso en Éfeso, en el libro en la carta a los Efesios, se estaba refiriendo, ¿ok? Y estaba visionando el gran templo de la diosa Diana y dijo, nosotros somos el templo de Dios, no hecho por manos humanas, ¿ok? Ni hecho de piedras, sino constituido con cada uno de nosotros.
Y él dice, y nosotros como templo de Dios somos más grandes que cualquier obra humana. ¿Ah? Entonces, ¿vieron cómo es entender todo desde el contexto, desde donde se están viendo las cosas? Entonces vamos eliminando los carnet versant de nuestra mente y teniendo un panorama más amplio de lo que quiere decir la palabra del Señor. Bien, los prejuicios en cada uno de nosotros tienen efectos que son negativos, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros leemos la carta de Efesios, es como si estuviéramos escuchando un solo lado de la conversación. Por ejemplo, es como si vinieras en el tren y alguien está hablando por su teléfono celular y no puedes evitar escucharlo y estás ahí arruinando tu cerebro tratando de averiguar de qué está hablando. Ya que porque solamente estás escuchando un solo lado de la conversación. ¿Y qué le estará diciendo la otra persona? Y es lo que vemos en Efesios. Vemos una explicación del apóstol Pablo, pero cuando no vemos el cuadro completo, no tenemos la conversación completa. ¿Ok? Así que es importante que nosotros vamos a introducirnos, investigar. Y le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir algo en el nombre de Jesús. Porque estamos iniciando un año maravilloso. Vamos a ver 5 cartas este año, ¿ok? Del apóstol Pablo. Va a ser maravilloso. En cada domingo que usted va a venir a la iglesia, estoy seguro que Dios tiene un mensaje maravilloso para su vida, que va a transformar su vida, va a transformar su realidad y la realidad de su familia, y cuidado si no la realidad de su entorno, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano, yo le voy a invitar a que podamos asociarnos a estudiar la palabra del Señor. La predicación, hermano, debe hacerse con la seriedad que se merece la palabra del Señor. El apóstol Pablo lo tuvo claro durante su tiempo. Y la gente que predicó, Apolos, Priscila, Aquila, toda la gente que le acompañó, Gallo, Acacio, toda esa gente estaba claro que la predicación debe tomarse con la seriedad que deba tomarse. No es una cuestión de decir, es que yo no estoy estudiando teología. No, usted es un hijo de Dios y usted necesita dirección. Y mientras más clara esa dirección, el mejor es el camino que andamos. ¿Sí o no? ¿Me estás entendiendo? Entonces es importante, hermano, que usted pueda entender esto. En aquellos tiempos, antes de que Martín Lutero surgiera, ¿ok?, con sus protestas a la Iglesia Católica, había una concepción dentro de la Iglesia Católica que decía que los asistentes a la iglesia o los feligreses no tenían el acceso a la verdad. Y la Biblia estaba escrita solamente en 2 idiomas. Uno era en griego y el otro era en latín. Y entonces el que no sabía ni griego ni latín, entonces lamentablemente no tenía acceso sino a través de un sacerdote. Pero ¿sabes qué? Algo que trajo libertad a la vida de Martín Lutero y que luego Dios lo usó para plasmar sus protestas en la universidad de Wittenberg. ¿Cuál fue? Fue precisamente, mi querido hermano, ese versículo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros estamos empeñados en que usted conozca la verdad semana tras semana para que sea libre todas las semanas en el nombre de Jesús. Amén. Para eso estamos empeñados nosotros acá en el nombre de Jesucristo. Entonces, lo primero que debemos entender es la introducción de las cartas. Vamos a ver cuál era el contexto sociocultural. Éfeso era una ciudad portuaria en el mar Mediterráneo. Hoy en día Éfeso es Turquía. Es el país de Turquía y fue construida en la desembocadura del río y fue el puerto marítimo donde los bienes iban y venían desde una de las provincias más prósperas del Imperio Romano. Éfeso era una gran capital próspera. ¿Ok? Esa provincia, por lo que se hicieron importantes negocios gubernamentales en esa ciudad. Algo que me llama mucho la atención y quiero participar y
entender el corazón del apóstol Pablo cuando predicaba el evangelio. Por ahí nosotros usamos la forma de evangelización o de expansión de la iglesia de nosotros. No está basada en ninguna técnica de crecimiento. Está basada en el modelo paulino, el modelo del apóstol Pablo. Y la primera parte de la forma de crecimiento es que Pablo evangelizaba ciudades estratégicas. Pero usted podrá decir, ¿qué es lo estratégico para Pablo? Lo estratégico para Pablo, si usted se pone a ver todas las ciudades que Pablo fundó, Pablo iba a las ciudades principales del imperio. Éfeso, Antioquía y todas esas ciudades principales, Corinto, Atenas, Roma. Pablo se dio la tarea de visitar cada ciudad del imperio y de establecer iglesias en ese lugar. O de establecer, óyeme, cuando yo digo establecer iglesias, no te estoy hablando que Pablo llegaba con un pico y una pala a construir un local. Quítese eso de la cabeza. Pablo llegaba a casa por casa y establecía grupos pequeños dentro de cada ciudad. ¿Cómo lo hacía? Ahí lo teníamos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos es claro cuando dice, ¿y qué era lo que hacían desde el principio los primeros cristianos? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, compartían el pan unos con otros, tenían comunión unos con otros, ¿y qué dice? Y oraban por las necesidades de ellos. 4 fundamentos, así se fundaban las iglesias en esos lugares. Pablo llegaba y él era un hombre estratégico dirigido por el Espíritu Santo. Se metía en las sinagogas a discutir sobre los temas doctrinales y religiosos y convencía en las sinagogas a los judíos de que Cristo era el Señor y había resucitado de entre los muertos. Esta pasión del apóstol Pablo hizo de que empezara a cambiar su entorno, y fue lo que hizo precisamente en Éfeso. Él llegó en su segundo viaje a Éfeso, ¿ok? Y cuando llega el segundo viaje a Éfeso, el mismo Espíritu Santo le dice, no te quedes en Éfeso. Pero él fue, visitó y habló con los ancianos y la gente que ya estaba ahí, que tenía grupos ahí, pequeños ahí en esa ciudad. Y les prometió que iba a volver. Al tercer viaje, Pablo vuelve a Éfeso y se estableció nada más y nada menos por 3 años, mi hermano. 3 años se estableció en Éfeso a trabajar. El hombre, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, que hasta alquiló un local en la casa de alguien que se llamaba Tirano. Y alquiló un local ahí y dice que ahí enseñaba la palabra del Señor. Entonces, la estrategia paulina enseñaba y dice evangelizaba en ciudades estratégicas. Y aquí es donde yo voy con esto, porque es la aplicación de cada uno de nosotros. Dios pone la misma estrategia en cada uno de ustedes, hermanos. Quizás no sea la ciudad estratégica, pero sí la persona estratégica. Usted sabe a quién le tiene que predicar en el nombre de Jesús. Y le voy a decir, el Espíritu Santo mismo que acompañó a Pablo para evangelizar ciudades estratégicas, es el mismo Espíritu Santo que le acompaña a usted para hablarle de Cristo a esa persona estratégica. Amén. Así que yo te voy a invitar, hermano, no cierres la posibilidad de ser usado por Dios para poder alcanzar a esa persona, esa que te llegó a la mente ahorita en este momento, para Cristo. Si usted revisa Éfeso, era una ciudad grande, bulliciosa, próspera, de las 4 ciudades más grandes del imperio. Había un teatro al aire libre. Yo quiero que me ponga la imagen del teatro, construido en una ladera con asientos de piedra para 24,000 personas. Yo me supongo que trajeron sus propios cojines la gente para sentarse en esos asientos de piedra. 24,000 personas. En ese teatro hacían obras de teatro,
pero también luchaban gladiadores, ¿ok? También en ese teatro mataron a muchos de nuestros hermanos cristianos. 24,000 personas hicieron ese teatro. Ese es el teatro. Pues esas son las ruinas de lo que queda actualmente en ese teatro. Ahí construyeron ese gran teatro al aire libre, y en el libro de Hechos, en el capítulo 19, 18 y 19, aparece en escena este teatro. Porque aquí hay un hombre que se le alzó a Pablo y armó una trifulca ahí, ¿ok? Y este hombre, que era un platero, trabajaba, un orfebre, trabajaba con plata. Este hombre alzó al pueblo en contra de Pablo, y agarraron a 2 hombres que viajaron con Pablo y se los llevaron a ese lugar y los iban a linchar, hermano. Pero el Señor mismo, gracias a Dios en su misericordia, no se logró que eso sucediera. Ahí aparece en escena ese teatro que ustedes están viendo actualmente. Mire, si a usted le parece difícil, que era lo que iba a decirle, predicarle a una persona estratégica, entonces evalúe si era fácil predicar en Éfeso, si era fácil predicar en Roma, que era la capital del imperio en ese momento. Muchas veces nosotros nos cohibimos de hablar la palabra del Señor porque creemos que Dios se va a detener, o Dios, mire hermano, yo le voy a decir algo en el nombre de Jesús, te traigo esta palabra. Abra sus labios frente a esa persona, que Dios va a poner cada palabra que va a decirle a través del Espíritu Santo. Abra sus labios. Dios va a usarle en el nombre de Jesús. No se calle. Hermano, yo quiero en esta hora inspirar tu corazón a través de este contexto de la carta de Efesios. Quiero inspirarte para que tú también te asocies con el Señor a seguir expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra, en el nombre del Señor. Usted dirá, pastor, pero es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista. Nosotros lo dijimos la semana pasada. Nosotros aquí en esta iglesia creemos que cada persona, cada hijo de Dios es llamado por Dios para ir y hacer discípulos a todas las naciones y en todos los lugares. Así que yo te quiero desafiar y retar en el nombre de Jesús a que tú puedas hablar la palabra del Señor. Nuestra sociedad es una sociedad que está cristianizada, y eso hace que nos facilite más el trabajo. Nuestra sociedad es una sociedad que cuando tú hablas de Cristo, acabamos de salir ahorita de una celebración social donde todo el mundo decía, hay el nacimiento del niño Dios. Yo quiero preguntar así rapidito, ¿quién aprovechó esta oportunidad para hablar de Jesucristo a la gente? No levante la mano. Yo sé, hermano, que esta era una oportunidad única. En un programa en la radio donde estoy trabajando, uno de los locutores, estábamos haciendo una programación especial el día 24, y uno de los locutores dice, Venezuela es un país bendito porque Venezuela tiene todas las bendiciones, tiene riquezas, tiene minerales, tiene oro, tiene paisajes hermosísimos, un clima envidiable. Aquí no entra terremoto, aquí no entra, ¿cómo se llaman? Huracanes y toda esa serie de cosas. Lo único que le faltó aquí a Venezuela fue que naciese el niño Jesús aquí en Venezuela. Y yo dije, pum, ahí está la oportunidad. Yo le dije, no, bueno, le voy a decir algo, ni siquiera eso falta. Y me dice, ¿cómo es eso, pastor? Sencillamente porque si cada uno de nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús, Jesús va a nacer en el corazón del venezolano también. Amén. Así que no le hace falta nada a Venezuela. Lo que hay es que abrir el corazón a Jesucristo.
Hermano, sea estratégico. Déjese usar por el Señor. Amén. Mi hermano, es importante que nosotros podamos entender esto. En Éfeso, fíjense, quizás a usted no le parezca fértil introducir una nueva religión donde habían tantas religiones. Ellos adoraban, ponme la imagen de Artemisa ahí, por favor, a esta diosa que ustedes ven ahí, bien fea, por cierto, que esta era la diosa principal de la ciudad de Éfeso, Artemisa. ¿Ok? Ellos la adoraban y se sentían orgullosos de adorar a esta imagen. Le hicieron, ya se lo mostré ya, ese gran templo. Esta era la misma Artemisa, era para los griegos, pero para los romanos era la diosa Diana. Ahí sí ya la conocen, ¿verdad? La diosa Diana es la misma, Diana y Artemisa es la misma. Ellos adoraban a esta imagen y ¿saben? Ellos lo que tenían era que adorar. Ellos decían que al adorar a Artemisa, sencillamente Artemisa les daba a ellos la reproducción. O sea, si alguna mujer quería salir embarazada, sencillamente tenía que pedírselo a Artemisa, porque Artemisa era la diosa de la reproducción. Si algún cultivador granjero quería que sus cosechas se multiplicaran, tenían que adorar a Artemisa. Pero Artemisa también tenía algo importante. Artemisa era como un ¿cómo se llama el baigón? No, pero ¿cómo se llama todo eso? Baigón, todo eso. Insecticida. Era un insecticida divino para ellos. Porque cuando le caía plaga a cualquier siembra, le rogaban a Artemisa y Artemisa le quitaba la plaga. Esa era la concepción que ellos tenían de su diosa. Ahora, había tal libertad religiosa, tal libertad entre comillas, porque al final eso es esclavitud. Había tal libertad religiosa que los que no adoraban a Artemisa, no había problema. Había una cantidad de dioses en la que podías creer. O sea, habían otros insecticidas mejores que Artemisa. Y ahí en eso se desarrollaba la cultura y la religión en Éfeso. Ahora, viene Pablo con un cuento nuevo y una religión nueva. Ahora ¿quién está por ahí? Los cristianos. Ah, bueno, los cristianos. Usted diría, viéndolo desde ese punto de vista, otra iglesia más. ¿Para qué meter otra religión más si aquí hay cientos y miles de religiones? Pero sabe, cuando usted ve esto así, yo quiero que usted viajemos un momentico a Efesios capítulo 1. Y aquí se marca la gran diferencia entre esas religiones. Versículo 15. Entre las demás religiones y la religión suya, o mejor dicho, el Dios suyo, el Dios verdadero, aquí está. Mire, la gente puede ser como lo que quieran, testigos de Jehová, católicos, santeros, lo que sea. Pero ninguno ofrece esto que está aquí, oiga esto. 1:15. Por esta causa, ¿la tienen? También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Oye, supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ese poder, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre toda la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ninguna religión puede alcanzar eso. Ninguna religión puede alcanzar el hecho de decir que resucitó a un muerto y lo hizo vivo y lo sentó a la diestra del superior. Y que lo mejor de todo eso, esa supereminente grandeza de su poder, te hace a ti también poderoso, porque nuestro Dios delega ese poder en cada uno de nosotros y nos da la autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Y por eso es que Pablo lo dice y dice, te da autoridad para hollar serpientes, te da autoridad para echar fuera demonios. Hermanos, lo que tú tienes y lo que puedes tener, lo tienes es con la ayuda del Señor. La riqueza que puedes obtener, la obtienes por la ayuda del Señor. Todo lo que tú puedas tener y la autoridad que puedas tener en el nombre de Jesús sobre las cosas de este mundo, las tiene porque nuestro Dios es poderoso. Amén. Y así el apóstol Pablo habla sobre las grandezas y las bendiciones que hay en el libro de Efesios. Ahí en Efesios le da a entender a cada uno de ellos. Óigame, mira el contexto en que les está diciendo esto a los efesios. Mira, pues aquí puede haber miles, millones de dioses, pero ninguno es como el mío. Usted puede adorar a la santa y a la virgen y al que usted le dé la gana, pero ningún Dios es como su Dios. Ningún Dios es como Jehová, Dios de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra. Demuéstreme un solo Dios que produzca la transformación en el ser humano radical como la produce en mi Señor Jesucristo. Un solo Dios. Hay muchas religiones que lo que ganan son adeptos a la religión, pero sigue siendo el mismo vagabundo fumando tabaco y poniéndose los collarcitos. Y es el mismo ladrón, el mismo abusador, el mismo tramposo, pero ahora con collares y fumando tabaco. El mismo adúltero, el mismo fornicario, el mismo violento, pero con tabaco y collares. Es lo único que lo diferencia. Pero cuando un hombre o una mujer llega a Jesucristo, hoy hay un cambio radical en su vida. Cuando llega realmente a Jesucristo, no cuando se convierte en visitante de iglesia, no, cuando Jesucristo llega a su corazón, hay un cambio radical y cambia su vida. Y ese hombre antes era un sapo, ahora se convierte en un príncipe. La mujer antes era una cuaima, ahora es una reina del Señor, una princesa del Señor. Porque eso es lo que hace el efecto de mi Dios en la vida del ser humano. Yo no sé si el Dios suyo hace lo mismo. ¿Sí lo hace? Me hace un buen esposo, me hace un buen padre, me hace un hombre ejemplar para la sociedad. Una mujer maravillosa, una mujer ejemplar que dejó el chisme y dejó la habladera y se concentra en atender a su familia y en construir una institución, un cuerpo, una iglesia para presentársela al Señor, como el mismo Señor lo dice en su palabra, ahí mismo en Efesios, como dice, sin arruga y blanquita.
Esa es la labor. ¿Está entendiendo eso? Y por eso el apóstol Pablo toca todos estos temas en Efesios. Los toca todos, hermano. ¿Cómo nació la iglesia en Efesios? Fíjense, algo aquí que no puedo pasar por alto. Éfeso se convirtió en una de las primeras iglesias más importantes del cristianismo. Era lo que se conocía o lo que hoy en día inclusive conocemos como la iglesia satélite. Una iglesia importante en una ciudad que diseminó el cristianismo, como se lo dije. Nosotros aquí le llamamos GPS, otras iglesias lo llaman células, otras iglesias le llaman iglesias caseras, pero se diseminó por toda la región de Asia Menor. Se distribuyeron iglesias, hermanos, miles de iglesias en esos lugares. Y Éfeso era el centro de una de esas. Habían 3 iglesias que distribuyeron todo el evangelio por toda la zona. La primera era la iglesia madre o la iglesia de Jerusalén, de donde salieron la mayoría de los apóstoles. La segunda, la iglesia de Antioquía, que es precisamente donde salió Pablo. Es una gran iglesia enviadora, misionera. Amén. Que tenía el modelo paulino de enviar a ciudades estratégicas, de establecer líderes cristianos y de volverlos a enviar para que se cumpliera ese ciclo. Esa era la iglesia de Antioquía. Había otra gran iglesia que era la iglesia de Éfeso, que se formó y precisamente diseminó el evangelio. ¿Ok? Y había una cuarta iglesia que era la iglesia de Alejandría, por allá abajo en Egipto. ¿Quién les predicó a esa gente? Nosotros conocemos a Pablo. Pero ¿sabe qué? La obra del Espíritu Santo se riega por todo el mundo. Mientras nosotros estamos aquí reunidos, hay millones, millones y millones de hermanos en Cristo adorando al Señor en este momento. Amén. Y la obra no se puede detener. Nosotros tenemos encomendado como iglesia de Dios admirable en Charallave diseminarnos por toda la ciudad de Charallave y por todos los valles del Tuy, por Miranda, por Venezuela y hasta el fin del mundo. Esa es nuestra labor. Esa debe ser nuestra tarea. No para que se lleve la gloria el pastor Alexander, no, Señor. Es para que se lleve la gloria el único, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Él es el que se lleva la gloria y la honra. Amén. Que la gente te pregunte, ¿y dónde queda Dios admirable? Ahí queda Dios admirable, allá queda Dios admirable, allá queda Dios admirable, allá también, por allá abajito también y allá también. Que la iglesia se distribuya, hermano. Yo lo dije, yo no tengo complejos de hacer la obra de Dios. Hay muchos pastores que se cuidan de esto. Y muchos pastores dicen, no, si no soy yo que pastorea, entonces la iglesia no puede regarse. Es lo que dice la Biblia eso. Usted no tiene permiso, hermano Catire, de formar ningún grupo allá. No, como que no, hermano, estamos necesitando que se forme un grupo allá en el nombre de Jesús. Necesitamos distribuir la palabra del Señor, la enseñanza de la palabra de Dios en la vida de toda la ciudad de Charallave. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así nació la iglesia de Éfeso. La iglesia creció y creció y cambió dramáticamente, como todas las iglesias deben hacerlo. El núcleo antes de la iglesia eran los judíos. Se formó la iglesia a través de los judíos convencidos de Jesucristo. Pero nuevas iglesias en las casas pequeñas brotaron por todas las ciudades. Algunos tenían creyentes judíos, pero empezaron a tener también creyentes gentiles en medio de todo esto. La iglesia tuvo que luchar con todo el espectro de ideas y de otras religiones que se habían unido en esta gran ciudad. Ahora bien, Dios usó a un hombre para expandir la obra del Señor. Y aquí yo voy a hablarte a ti porque cuando hablamos de Pablo, hoy en día quizás tú te imaginas a ese gran apóstol San Pablo.
Y tú dices, wow, pastor, claro, la iglesia se disemina porque tiene al apóstol San Pablo. Y oye, yo no soy San Pablo. No, tú no eres San Pablo, tú eres Helio, eres Marcos, eres José, eres Ángel, eres Karen, eres Yeser, Jairo. O sea, tú eres tú y Dios quiere usarte a ti. Es que tú crees que Pablo, ¿qué? Pablo tenía la estirpe para ser usado por el Señor. Dios no necesita, hermano, Dios no busca gente preparada para usarla. Dios usa gente y las prepara para su gloria y su honra, hermano. Gente que le dice, yo quiero, Señor, participar de tu obra, yo quiero. Y óyeme, esto no es una cuestión de edad, no es una cuestión de madurez. A Timoteo fue llamado joven al ministerio. Por ahí decía un familiar mío, decía, es que tú estás en las grandes ligas. No, tú también estás en las grandes ligas, brother. ¿Tú sabes por qué? Tenemos al mejor manager, brother. Estamos en el mejor equipo, en la iglesia de Jesucristo. Y Dios quiere usarte profundamente en el nombre de Jesús. Abre tus labios y Dios va a usarte. Dios va a usarte. ¿Quién era Pablo? Pablo nació en una familia judía devota. No nació en Israel. Pablo nació en Tarso. No era israelita. O sea, no, era israelita, pero no nació en Israel. Tarso también era otra gran ciudad de Turquía. Y a donde se adoraban muchos dioses. Su padre era un fariseo de la rama más estricta del judaísmo. Se dice por la tradición que el apóstol Pablo creció en una tienda que tenía su papá. Y él recordaba todos los días que era diferente a sus vecinos, que continuamente entraban en la tienda de su padre. Quizás le decía, mira, nosotros descansamos los sábados porque adoramos al Dios de Israel, somos diferentes. ¿Ok? No comemos carne de cochino, carne de cerdo, porque adoramos al Dios de Israel, somos diferentes. Los padres de Pablo incluso le enviaron a Jerusalén a la escuela para asegurarse de que lo mantuvieran diferente a sus vecinos. De hecho, le pusieron el nombre del primer rey de Israel, Saúl. Y él se llamaba Saulo. ¿Ok? Entonces era un hombre bien dirigido. El joven Saulo de Tarso fue un estudiante brillante, se convirtió en fariseo como su padre. Él dominó el Antiguo Testamento y las enseñanzas de los rabinos, mantuvo todas las reglas, y cuando se enteró de que un grupo proclamaba a un carpintero de Nazaret, un carpintero que había sido un fracaso tan completo que los romanos lo crucificaron y que el pueblo judío creía esto, entonces Saulo se puso furioso y dice, ¿cómo es que se va a armar una religión con un hombre que mataron? Y empezó a perseguir a la iglesia. No sabemos si él vio cara a cara a Jesús en carne. No lo sabemos. Solamente la Biblia nos registra de que tuvo un encuentro con él camino a Damasco. Quizás pudiéramos llamar a Saulo de Tarso el hacha de los principales sacerdotes del judaísmo. Lo adoptaron y lo agarraron para vengar y para eliminar y erradicar el cristianismo. Tenía las credenciales Saulo para hacer lo que fue después. Quizás tú te preguntas, ¿yo tengo las credenciales para ser usado por Dios hoy? ¿Tú sabes qué? Te lo voy a responder. Ser usado por Dios no es una cuestión de credenciales, es una cuestión de voluntad de Dios. Cuando Dios te quiere usar, te usa y punto. Solamente disponte a ser usado por el Señor. No te limites. No te limitas, no digas, ay Señor, pero es que yo no canto como el hermano Francisco. Bueno, pero ¿y si Dios quiere ponerte aquí y ponerte a cantar como un turpial, te pone a cantar como un turpial, punto?
¿quién soy yo? Yo soy tan pequeñito, yo acabo de aceptar a Cristo. ¿Cómo me va a usar el Señor ahí? Hermano, Dios no tiene limitaciones. A Dios no le interesa lo que fuiste. Si Dios se hubiera puesto a revisar ahí el perfil de Pablo, necesito a alguien así, así, asado, mucha gente lo hubieran desechado. De hecho, Pablo era un tipo como que era medio malhumorado también. Parece mucho de nosotros, ¿verdad que sí? Pablo era un tipo atestado, hermano, terco. Por allá se vio por allá en el libro de Gálatas ahí discutiendo con Pedro. Y le dijo a Pedro el apóstol, el que sí vio cara a cara a Cristo, le dijo, tú eres un hipócrita. Oye, pero usted Pablo si es apretado. Tú eres un hipócrita porque cuando estás delante de los judíos te comportas de una manera y cuando estás delante de los gentiles te comportas de otra. A Pedro, verdaderamente, este hombre no me lo pones a pastorear, pero Dios agarró a Pablo, a Saulo, y lo transformó en Pablo. Mire, yo sé, siendo en mi espíritu, que Dios está hablándole a muchos hombres y mujeres hoy aquí esta mañana. Tú mismos a veces, nosotros mismos le damos las armas al diablo para que nosotros no seamos usados por el Señor. Ay, Señor, pero es que si yo no fui y ahora soy. Quizás tú estás aquí, tú tuviste quizás un fracaso matrimonial antes. Pero sabes que el Señor hoy te dice, en el nombre de Jesús, que todos tus pecados han sido borrados. Y Él quiere usarte. Así como usó a Pablo, quiere usarte a ti hoy en el nombre de Jesús. Esa no es la supereminente grandeza de su poder. Si resucitó a un hombre del sepulcro, chico, de los muertos, a su hijo del sepulcro, y lo puso a estar a su derecha, no va a resucitarte a ti, un simple mortal, para usarte para su gloria y para su honra. No limites el poder de Dios en tu vida, hermano. No, dígale al que está al lado suyo ahí, me hace el favor y me lo despierta también. No limite el poder de Dios en tu vida. Ay, pastor, si usted supiera quién soy yo cuando no me ven. Yo no lo veo, pero quien te está llamando sí te ve todos los días. Ese sí te ve y viéndote te está diciendo hoy, te quiero usar para mi gloria, para mi honra y mi gloria. Yo no te estoy viendo. Y eso fue lo que pasó con Saulo. Saulo cuando llegó transformado. Yo me imagino cuando le vio la cara a Ananías. ¿Quién? Mire que Saulo está buscando. ¿Quién? Saulo, que lo está buscando allá afuera. Saulo. Sí, Saulo. El que mataba a los cristianos. Sí, ese está allá afuera. Te está buscando. Ay, Dios mío. Me imagino a Ananías le hacían las piernas así. Claro, ya Dios le había dicho, pero igualito. Y oye, llegó el hombre, bendito sea Dios. Amor, le dijo así a la esposa. Ay, amor, cualquier cosa, y pegó un grito, llama a la policía. Ahí voy. Oye, hermano, era Saulo el temible. Lo estaba buscando en la puerta de su casa. No, pero Saulo entonces también, los cristianos empezaron a huirle. Pero entonces cuando los judíos se enteraron que Saulo se había convertido al cristianismo, empezaron a odiarlo. Mira, ¿tú sabes quién se metió evangélico? ¿Quién? Hernán. ¿Qué? Traicionó a la religión de la familia. Aquí todos nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Y empiezan a odiar a Saulo, ahí los judíos también. ¿Cómo es posible que Saulo nos haga esto? Acaba de despreciar el linaje de tu padre y la religión de tu padre.
Y Saulo dijo, sí, yo sí. ¿Te metiste a cristiano? Sí, Señor, porque conocí a Cristo y a este resucitado, le dice por allá en el libro de Hechos. Lo conocí, lo vi, me lo conseguí. ¿Cómo no me voy a transformar? ¿Cómo no voy a permitir que Dios transforme mi vida? Pablo, me voy a cortar la vena. Pues córtese toda la que les dé la gana. Yo sigo siendo cristiano y no voy a negar la cruz de Cristo en mi vida y el cambio y la transformación en mi vida y en mi corazón. Amén. Pero entonces había otro tercer grupo que eran los niníos, los romanos en ese momento. Yo decía, pero y Pablo, y este hombre no era defensor del judaísmo y ahora es defensor del cristianismo. Y a Pablo lo ponen preso los romanos por alborotador. Lo agarran y le dicen, méteme a ese hombre preso, chico, porque donde ese hombre llega lo que arma es un lío, ¿vale? Y lo meten preso por eso. Y Pablo muere en manos de los romanos. ¿Por qué? Por alborotador. Y te voy a decir algo, mi querido hermanito, hermanita en Cristo. Llega un momento en que tú vas a poder conciliar con la gente del mundo. Pero ¿sabes qué? La verdad le molesta a cualquier mentiroso. Yo estoy claro, hermanos, que los que hoy en día dentro del mundo me aplauden, mañana me van a tirar piedra. Porque si pasó con Cristo, que fue mi maestro, pasó con Pablo, que también estoy siendo influenciado por él, ¿tú crees que no va a pasar contigo? Porque tú eres más bonito que todos ellos. La esencia que yo llevo y que tú llevas a través del Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Es incomodar al que está haciendo el mal. Somos la piedra en el zapato. No, te lo voy a decir por la palabra. Somos sal de la tierra y luz del mundo. La luz incomoda al que está en oscuridad, ¿o no? Si alguien está en oscuridad, usted prende una linterna, pues. Chico, apaga esa luz, vale, que estamos encandilados. Y más si esa luz la diriges hacia esa persona. Ahí le enfocas la lámpara ahí en los ojos de esa persona. Se incomoda más. Te voy a dar una pedra si no apagas esa lámpara. ¿Y sabe qué? La sal incomoda al que está cortado. La sal incomoda al que está cortado, hermano. Le arde. Entonces, cuando usted es cristiano, usted habla de Jesucristo, va a llegar un momento en que usted va a incomodar. Y va a salir los romanos y van a querer meterlo preso. Y van a tratar de caerle a pedradas. Esta gente en Éfeso. Yo quiero que te vaya un momentico a Hechos capítulo 19, rapidito. Ya con esto ya estoy culminando. Versículo 23. Claro, Pablo llega y empieza la iglesia por aquí, se empieza a distribuir los cristianos por todo esto. Y mire lo que pasa aquí, versículo 23, 19, 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Cuando dice acerca del camino, te está hablando del camino de Cristo. ¿Ok? Así nos llamaban los del camino. No los llamaban evangélicos. ¿Sabían eso? Decían los del camino. Porque ellos hablaban del camino que era Jesucristo. Y entonces le decían los del camino. Dice, porque un platero llamado Demetrio, el hombre platero, que hacía de plata templecillos de Diana. O sea, ellos hacían pequeños templos como el que usted vio, lo hacían de plata, así chiquitico. ¿Ok? Daba no poca ganancia a los artífices. Oye, ¿cómo es esto? Le arruinó el negocio, papá. Métese. ¿Cómo es que dice el dicho por ahí? Métese con el santo, pero no con la limosna, compadre. A ellos no le importaba Diana, ni su diosa, ni nada que aquello. A ellos lo que le importaba era que la ganancia
habían dejado de empezar a habían empezado a dejar de vender templecillos. Oye, se bajó la ganancia, hermano. Dale. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con nuestras manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Oye, el hombre tremendo, ¿no? Pero ¿por dónde arrancó primero? Y después fue que se acordó y dijo: no, porque Diana es diosa. Dale. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, el que les mostré en la foto, arrebatando a Gallo y Aristarco, que eran compañeros de Pablo, dice macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron, le dijeron: quédate ahí, hermano. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro porque lo iban a matar. Dale. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, la mayoría no sabían por qué se habían, pero se armó ahí el alboroto, pues. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano y quería hablar a su defensa ante el pueblo. Alejandro era un hombre de Efesios cristiano. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron, casi todos, por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Pablo había estado en Éfeso 3 años. ¿Sí me está oyendo? 3 años. Y así fue que Pablo salió de Éfeso. Pero cuando conocieron que era judío, todos una vez: dale, hermano. Sigue. Ajá. Como que se colgó. Entonces el escribano, cuando había apaciguado, el escribano era el alcalde de la ciudad, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones de Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, o sea, ni blasfemadores de vuestra diosa. Ellos no estaban diciendo nada. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna audiencia, que pida audiencia, se conceden, y los procónsules, excúsenme los unos de los otros. O sea, pidan una audiencia para que peleen con él, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. Así se quedaron tranquilitos. O sea, no vayan a matar a estos hombres que no, y Dios los libró de la muerte segura en ese teatro. Y así fue que Pablo salió de la ciudad de Éfeso. ¿Ok? Fíjense que el apóstol Pablo estuvo 3 años ahí. 3 años, mi querido hermano, en ese lugar. ¿Desde dónde fue escrita la carta de Efesios? Desde la orilla de una playa. No, señor. La carta a los Efesios fue escrita desde la cárcel de Roma. Pablo escribió desde la cárcel de Roma en el año 60, de 60 al 62. Pablo escribió probablemente esperando la audiencia de Nerón. Y este hombre amaba esta iglesia.
4 hombres salieron. ¿Cómo nos llega esta carta a nosotros? 4 hombres salieron de la cárcel de Roma. Uno era Epafrodito, que llevó la epístola a los filipenses. Tíquico llevó la epístola a los efesios, que es la que estamos estudiando. Epafra llevó la epístola a los colosenses. Y Onésimo, un esclavo fugitivo de Colosas, llevó la epístola a su jefe o a su amo llamado Filemón. Mis hermanos, ¿qué se habla en la carta a los efesios? ¿Qué les dice? Pablo habló de la importancia de la iglesia usando varias metáforas. Y yo quiero que vayamos a los versículos 1 y 2 de Efesios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por quién es apóstol Pablo? ¿Por quién estás siendo tú llamado al ministerio? ¿Le vas a seguir diciendo que no al Señor? Ahí les dejo ese trompo en la uña, pues como dicen en mi pueblo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles. ¿Quién recibe bien esta carta? ¿Quién va a entender las profundidades que están en esta carta? Los santos y fieles. Si usted no es un santo, o sea, apartado para el Señor y un fiel, usted esto le va a parecer aburrido. Usted va a decir, es lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque sencillamente usted tiene metido en su cabeza ¿a quién? A Knight Berzan. Le dice, cuando usted dice Efesios, Knight Berzan. Pero cuando usted es un santo y un fiel del Señor, usted quiere más. Usted le dice, ¿cómo que Knight Berzan? No, Señor, ¿qué es eso, chico? Vamos a buscar qué significa esto. Y sigue diciendo el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Cuando todos los miembros de la iglesia nos unimos con el Espíritu Santo fluyendo entre nosotros, cada uno trayendo nuestros dones, la iglesia se construye a sí misma. Y todo este cuento que le he echado de Efesios, del contexto, cómo fue, usted se da cuenta de una iglesia que se construyó a sí misma. ¿Quién es el protagonista de Efesios? Pablo. Fue Tíquico quien llevó la carta. ¿Quién es el protagonista de la iglesia de Efesios? Dilo fuerte, ¿quién? Y a Él sea la gloria y la honra. ¿Quién es el protagonista de esta iglesia? ¿El pastor Alexander? ¿El pastor Forky? ¿El pastor Harry? ¿Quién es el protagonista de esta iglesia? Dígalo fuerte. Y a Él sea la gloria y la honra en nuestra congregación.